Vamos a hablar hoy de un acontecimiento muy importante a nivel nacional que sucedió en este lugar. Estamos directamente en el salón principal de la Casa de la Convención de Río Negro, Antioquia. Hace 160 años, en este salón y en esta casa, se reunieron los hombres más distinguidos del liberalismo colombiano para hacer una convención. Esto después de una guerra civil que había un enfrentamiento entre liberales y conservadores desde 1861. Esa guerra fue definida por el general Tomás Cipriano de Mosquera. Este es el personaje discutido en la historia de Colombia, terminó siendo liberal acérrimo, a pesar de que al principio de su vida joven y política y militar era seguidor de Bolívar, ultra conservador, ultra derechista, y termina en la Constitución de Río Negro casi al extremo, a la izquierda del todo. Pero no vamos a hablar tanto de este hecho, sino el hecho de lo que pasó aquí en este sitio. Miren, pasó entonces el enfrentamiento entre liberales y conservadores, y Antioquia era un fortín conservador. Ese fortín conservador se fue en contra de Tomás Cipriano de Mosquera, pero este señor definió en una batalla, definió la finalidad del gobierno de Mariano Ospina. Entonces él toma las riendas del país, pero para poder gobernar se necesitaba tener como la fuerza política a su alrededor. Y llama a muchos liberales y a algunos conservadores, parece también, a conformar una nueva constitución para el país. Pero primero que todo comenzaron con el cuento de que la iban a citar en Panamá, pero vieron que Panamá no era el sitio, que era muy difícil de ir, que era muy costoso, que lo malsano y todo esto. Después estuvieron pensando hacerlo en Cartagena, pero vieron también que las condiciones políticas y militares que rodeaban a Cartagena no eran favorables para este encuentro tan importante. Luego pensaron en Medellín, pero resulta que Medellín era el fortín político de los conservadores de Antioquia, que no aceptaban la autoridad suprema de Tomás Cipriano de Mosquera, ni mucho menos las ideas radicales del liberalismo de esa época. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera escoge a Río Negro, teniendo en cuenta el clima, las condiciones sociales, la calma, lo bien que había habitacional, las casas y todo eso donde se podían reunir todos estos personajes y atenderlos, y entonces la cita para acá. Él se viene posiblemente en 1862 en diciembre, y se viene para Medellín y luego pasa acá en Río Negro, y se cita entonces la Constitución para reunirse en esta ciudad. Y les prestan esta casa que era de uno de los amigos de Córdoba. Quiero recordarles a ustedes que Tomás Cipriano de Mosquera fue el gran enemigo de Córdoba desde niños, desde que estaban luchando en la independencia. Tomás Cipriano de Mosquera era el hijo del gran terrateniente del Cauca, de los Mosqueras, famosos. Era un personaje más bien muy discutido en la historia nacional, porque parece que no fue muy valiente joven como Córdoba, y tuvo un problema militar con Córdoba, y entonces Córdoba lo recriminó, lo corrigió en público, y él se sintió y le cogió mucho odio a José María, y comenzó como era hijo de papi, y el papá y la familia era uno de los grandes benefactores de Bolívar, entonces Bolívar lo tenía a su lado, a Tomás Cipriano de Mosquera, y comenzó a azuzar y con los cuentos que sabemos de la historia de Manuela Sáenz, y él comenzaron a azuzar a Bolívar en contra de José María Córdoba. Todos esos enredos van, y resulta de que entonces terminan con el asesinato de Córdoba, que ya ustedes lo conocen, que hemos hablado,
Y bueno, continúa la historia. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera, en una de las batallas fue herido en la cara, en la boca, y quedó con defecto para hablar y esto, por eso lo llamaban mascachochas. Y Tomás Cipriano de Mosquera luego fue uno de los grandes generales que se enfrentaron contra los santanderistas, o llamémoslo así, los seguidores de Francisco de Paula Santander, y él era de los completamente bolivarianos. Tomás Cipriano de Mosquera luego es muy curioso porque él fue 4 veces presidente de Colombia. Primero representó como conservador 2 periodos y después termina 2 periodos siendo presidente de Colombia liberal. Entonces vemos que toma posiciones muy extremas en su vida para dirigir los destinos de Colombia. Era un hombre muy enérgico, supremamente agresivo, supremamente aguerrido y supremamente, llamémoslo, pantalonudo, como decimos los antioqueños, en la guerra y al enfrentar la clase política que se le oponía a sus principios y a sus proyectos que tenía la nación. Fue un hombre que impulsó el país grandemente, pero también hay que reconocerlo que era supremamente cachicerrado, digámoslo así, impositivo, casi dictatorial, y se había amañado en el poder, como ustedes saben ha ocurrido con casi los politiqueros de este país. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la Constitución, o a esa convención, porque mucho cuidado que tenemos que corregir primero hasta lo que yo estoy diciendo, fue una convención nacional. Convención viene de convenio, entonces fue un convenio que hizo con todas las corrientes liberales, unas de extrema y otras de centro y otras de medio derecha, porque los conservadores no quisieron participar. Bolívar pertenecía a la corriente enérgica, dictatorial, y habían otros más moderados. Entonces, a esta Constitución hubo votaciones en los diferentes estados y con unos problemas que habían políticos de segregar, de sacar, de quitar, de nombrar estados soberanos y eso, estaba reinando la Constitución de 1858. Esa Constitución había establecido el federalismo en Colombia. Recuerden que el federalismo es el gobierno autónomo de cada uno de lo que llamamos provincias. Entonces, con constitución, con gobernantes y todo eso, y hay una unión de esos estados con un solo presidente y con una ideal completo de la defensa de la nacionalidad. Pero cada estado tiene su representatividad y su funcionamiento de acuerdo al estado de país. Recuerde que un país, les quiero contar a ustedes, que recordémoslo muy bien, que país es un territorio con una población, con unas características propias de idioma, de religión, de costumbres, de todo eso. Y Colombia somos un conjunto de países, por eso nos dicen el país paisa, porque nosotros tenemos completamente nuestra forma de ser diferente a los habitantes de las otras regiones del país. Y eso viene de la colonia. Entonces, esta situación es la que se viene a conformar aquí. Se cita, entonces, hay votaciones y resultan nombrados 64 constituyentes o convencionistas, volvamos a repetirlo. Vienen y Tomás Cipriano de Mosquera, aquí en este salón donde me encuentro conversando con ustedes, se hace la reunión, la primera, el 4 de febrero de 1863, con la asistencia de 64 convencionistas. Eran los hombres más aguerridos, los hombres más poderosos económicamente, los hombres más poderosos también políticamente y militarmente, porque vinieron 4 o 5 militares también de los poderosos que tenía el país, porque los militares participaban en política y se definían también a un bando o al otro. La Constitución comenzó el desarrollo de la Convención, y Tomás Cipriano de Mosquera pensaba imponer su voluntad y continuar siendo el mandacallar de esta situación. Pero ocurrió que aquí en la Constitución estaban divididos, como les decía ahorita, los constituyentes. Habían unos seguidores
acérrimos de él, otros acérrimos contradictorios de él y unos poquiticos, 5, 6 o 7, que estaban a media petaca, ni allá ni aquí, y en fin. Pero al principio de la Constitución no lo nombraron, no quisieron reconocerlo a él como suprema autoridad, sino que nombraron uno de los representantes de los constituyentes para que iniciara las sesiones de la Constitución. Tomás Cipriano Mosquera, como era el general, claro, indiscutiblemente fue el gran general que ganó la guerra contra los conservadores. Entonces él tenía todo el poder en sus manos, era el que dominaba completamente el país a punto de las armas. Lo que ocurre aquí es muy simpático porque él se trajo un gran ejército para que lo cuidaran a él, porque él dudaba y presumía que aquí en Río Negro lo iban a asesinar. Él pensaba, también pensó que en Popayán, que en Panamá lo asesinaran, o en Cartagena o en Medellín, y en Bogotá, pues con mayor razón, que no lo querían casi. Entonces, por eso se reúnen acá en Río Negro. Aquí en la Constitución, los relatos que hay, todos esos cuentos dicen que él disfrazó muchos de los del ejército que él traía, de paisanos, y todos andaban armados detrás de él y se metían entre las barras. Cosa curiosa fue que recuerden ustedes, y les va a recordar muy bien, que él tuvo que ver en la enemistad profunda entre él y Córdoba, y el asesinato de Córdoba, pues él se sintió muy feliz porque se quitó de uno de sus grandes enemigos y de sus grandes, llamó así, contrincantes para tener el poder político y militar del país. Entonces, él luego también, por allá en 1842, él era supremamente conservador, mandó a asesinar al hermano de Córdoba, a Salvador Córdoba. Entonces, miren que el pueblo de Río Negro era muy simpático en esa época, los pobladores. Tenían un dolor profundo por el asesinato de José María Córdoba, y después este mismo personaje manda a fusilar al hermano de José María Córdoba, al general Salvador Córdoba, en Cartago, y al gobernador que era de Antioquia en ese entonces. Los fusilan en el escaño de Cartago. Entonces el pueblo de Río Negro, pueblo, más o menos no tenían como mucha identidad ideológica, política, ni tampoco tenían mucha cultura en este sentido. Entonces se sintieron atraídos por la figura y la personalidad de Tomás Cipriano de Mosquera, y Tomás Cipriano contó en Río Negro con toda la atracción y con toda la bienvenida y con toda esta amistad y la adulación del pueblo de Río Negro a favor del gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces metió Tomás Cipriano de Mosquera entre el pueblo muchos de los militares disfrazados de paisanos, armados, que lo vigilaban permanentemente por las ventanas de esta casa y por las calles por donde él andaba o donde vivió, que desafortunadamente hace poquito tumbaron, hace unos 10 años, tumbaron la casa donde él se residenció como presidente y donde fueron los grandes acuerdos políticos que se dieron para la reforma política del país. Tomás Cipriano de Mosquera entonces tuvo aquí unos agarrones inmensos, unos agarrones grandísimos. Aquí se batió a espada en mano con otro de los constituyentes. Si no fuera porque los separaron, pues aquí hubiera habido, tal vez él hubiera matado al otro, el otro lo hubiera matado a él, quién sabe la historia cómo hubiera sido distinta, pero bueno, hubo grandes enfrentamientos. Pero esa Constitución comienza, como vuelvo y le repito, el 4 de mayo de 1863 y terminó todas sus sesiones, todo el acuerdo de la convención en una constitución, en un pacto social, firmando el documento el 8 de mayo de 1863. Y esa firma se hizo sobre esa mesa que ven aquí detrás de mí, que esa mesa es la verdadera. No por ahí resultó unos patanes, digo yo, diciendo que una mesa que hay por ahí como para poner ollas en una cocina, es que era la mesa de la Constitución de Río Negro. Miren la sobriedad de esa mesa, las garras, las patas son garras de león, miren las tallas y todo eso, la altura.
Claro, no era con la máquina de escribir, como muchos creen esas cosas, sino era a punto de tinta y todo eso, y eran las copias, esto era todo manual. Entonces, todas las cartas se hacían miles de copias de la misma acta, del mismo texto, del mismo artículo, y todos tenían que firmar un poco de hojas donde iban todas las copias de la Constitución. Entonces, todo eso se firmó sobre esa mesa. Esa Constitución tuvo puntos muy, llamémoslos, muy profundos en el cambio que se le quería dar al país. Colombia había estado en guerras desde la independencia hasta esos mismos días. El enfrentamiento primero pues de los patriotas en contra de los españoles, y después fue el enfrentamiento ideológico entre los seguidores de Bolívar y los seguidores de Santander y Córdoba. Entonces la Constitución lo que buscaban ellos entrar en paz, porque el país estaba completamente destrozado. Las guerras habían acabado con la agricultura, con lo poquito que habían que sacaban del oro y las minas del país. El comercio era muy escaso. Bueno, las peleas entre un político y otro, ellos mismos se enfrentaban y se iban a la guerra. En Colombia, esas guerras civiles estúpidas entre liberales y conservadores. La Constitución trató temas profundamente. Primero, los derechos civiles, todos los derechos del ciudadano. Acabó con la pena de muerte, porque la pena de muerte existía si usted estaba en contra del presidente o si trataba mal al otro enemigo, entonces el que estaba gobernando lo mandaba a fusilar y así. Era una vergüenza. En mirar la historia de nuestro país, por cualquier cosa aplicaban la pena de muerte. Lo otro era que la economía era muy pobre, entonces había que mover económicamente el país. El Estado debía mover las riquezas del país, y Tomás Cipriano de Mosquera en eso fue un gran visionario, un hombre que movió todo el progreso del país. Y la Constitución de Río Negro fue la que más duró en el siglo XIX, duró 23 años. Con esa Constitución tenía un problema muy serio, que fue que por desquitarse de Tomás Cipriano de Mosquera, les quitaron el periodo que era de 6 años y redujeron el periodo del presidente a 2 años y lo nombraron a él, para darle contentillo, lo nombraron como primer presidente. En esa Constitución también se enfrentó directamente la clase política liberal contra la clase conservadora y contra los curas. No le digamos contra la Iglesia, porque es que eso es una equivocación muy grande, que dicen que fue contra la Iglesia. No, eso fue contra los curas. ¿Por qué? Porque el mismo hermano de Tomás Cipriano de Mosquera, que era un cura, había sido nombrado por allá en 1830, por allá había sido nombrado obispo y era el que manejaba el poder religioso en el país. El patronato, que es bueno que ustedes entiendan, algunos que no saben qué es el patronato era una ley que tenían los reyes de España, un privilegio en el cual el Papa se los había concedido, en el cual el rey nombraba obispos, hacía creación de diócesis y parroquias. Entonces Santander le insinúa a Bolívar, y cuando ya ganan y manejan el país, ellos reclamaron del Vaticano eso, y a partir de 1828 para acá, el patronato lo siguió ejerciendo el poder de Colombia, o sea, Bolívar, el Santander y todos los gobernantes. Entonces nombraban obispos, nombraban diócesis, nombraban los párrocos, corrían sacerdotes de una... Era eso. Entonces el patronato fue muy dañino para la Iglesia como Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los creyentes, y entonces los curas eran los que estaban en contra de todo el pensamiento liberal y de todo eso, y entonces se les exigía a ellos obediencia a las autoridades y jurar las constituciones. Entonces eso causó... Aquí fue donde se dio el gran debate en contra del poder político de los curas y de las comunidades religiosas, que tenían todo el poder económico del país, lo tenían ellos, y esa Constitución se acabó con los bienes de manos muertas. ¿Qué eran los bienes de manos muertas? Hasta la Constitución de Río Negro, si una persona no tenía herederos, no tenía a quien dejar toda su fortuna, pasaba a las benditas almas del purgatorio o pasaba a la parroquia donde él vivía. Entonces las parroquias eran las que tenían propiedades, tenían dinero, las comunidades religiosas y todo eso, y eso había causado
causado un problema grandísimo. Se venía peleando desde 1832 con Santander para acá, que fue el que primero se enfrentó a ese problema político, religioso que tenía el país. Bueno, entonces los curas y los conservadores se unieron en torno profundamente y son los que vienen a atacar la Constitución de Río Negro. Esa Constitución entonces quería también, otro de los temas profundos allá, así cortico para no cansarlos, era tratar de volver a la Gran Colombia, la idea de Bolívar. Entonces recuerden que era unir lo que hoy sería Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Eso es simplemente una idea así y en la Constitución de Río Negro quisieron que siquiera por lo menos Colombia, Venezuela y el Ecuador, pero eso no fue posible nunca y jamás será porque somos de una condición política, religiosa igual, pero de idioma igual, pero una condición social completamente diferente y política. Aquí hubo un gran discurso, el de Rojas Garrido, que fue el gran discurso que causó y ha causado a través de estos 160 años muchas discusiones frente a lo que este señor debatió aquí en contra de la clase religiosa del país, en contra de los curas y los obispos y las comunidades religiosas. Bueno, eso fue un escándalo y eso fue una admiración también entre los mismos constituyentes. La Constitución terminó, lo nombran a Tomás Cipriano de Mosquera presidente, por el primer presidente que duró 2 años, y luego, como les mencionaba anteriormente, duró la Constitución, ejerció a Colombia por 23 años, pero en la Constitución, aquí en la Convención, en los asistentes, hubo también un traidor, como decimos nosotros, los antioqueños en nuestro lenguaje. Aquí estuvo Rafael Núñez, el que escribió el himno de Colombia, el que fue también 4 veces presidente de Colombia, que también fue presidente liberal y después terminó siendo más conservador que el mismo Bolívar. Él fue el que salió de aquí, no estuvo en todo el desarrollo de la convención, de la Constitución, y se fue de aquí como que no se encontró con las ideas que se planteaban aquí. Y más tarde, después hablaremos de eso, termina aliándose con los conservadores, con los curas, y fue el que tumbó y en una ventana en Bogotá en 1886 dio por muerte a la Constitución de Río Negro y vuelve y entra el pueblo colombiano en ese ostracismo, en esa casi actividad social parecida al colonialismo, porque la Constitución de 1886, la Constitución de Caro y de Núñez, es una constitución muy represiva, muy centralista, muy dominante, y la Constitución de Río Negro era completamente una constitución con todas las libertades y con todas las garantías sociales, y era tanto que fue federalista, o sea que Colombia avanzó profundamente y las regiones avanzaron durante que estuvo rigiendo la Constitución de Río Negro. Este episodio es muy importante para la historia de Colombia en este momento porque nos encontramos también en una coyuntura política en las cuales Colombia, la clase poderosa, conservadora, derechista, no quiere ceder a que el país avance, a que el pueblo, como nosotros, como somos los trabajadores y todos los que luchamos y hacemos patria, salgamos adelante, sino que nos quieren seguir manipulando desde algún punto de vista. Hoy es un punto de vista político y económico, antiguamente era religioso, en esa época de la Constitución era religioso, político, militar y económico, la manipulación y el maltrato al pueblo de Colombia. De todas maneras, este pequeño relato es para recordar estos 160 años, que nos interesemos, que los que estén... Yo además que me he equivocado hablando lo que no debe ser, yo creo que lo que conozco y lo que he analizado y esto, creo compartirlo con ustedes. Gracias por observar este programita. Ojalá se interesen, lean, estudien, investiguen y conozcan más de lo que fue ese grandioso periodo de la Constitución de Río Negro. Pero muy bueno que ustedes sepan también que este sitio ha tenido una modificación. Este salón fue toda la vida, hasta hace 4 años, el centro de las principales reuniones
de toda clase, índole, liberal, conservador, religiosa, todo, en este salón donde se firmó la Constitución de Río Negro. Desafortunadamente, las políticas municipales de los alcaldes y los politiqueros de este pueblo acabaron con este salón, y miren lo que es hoy en día, simplemente una cosa muerta, fría, estática, donde no se puede sino entrar a leer y a ver algunos de los cuadros. Y otra cosa curiosa es que recuerden que el cura de ese entonces, hace 10 años, y mi persona entregamos al museo la mesa de la Casa de la Convención, que esa mesa la tuvimos pues desde 1940 hasta hace 10 años la tuvimos en la catedral. Yo la cuidé bastantísimo, 50 años, casi 50 años, la cuidé, que no la dañaran, que no se la robaran, que no la quebraran, hasta que por fin la entregamos para que estuviera en este salón con algunos de las 6 sillas de la Constitución que estuvieron en el Museo de la Catedral. Es muy bueno que van a ver aquí también en el programa cómo cuando yo administré esta casa unos cuantos meses en la alcaldía de Hernán Ospina, que me dio permiso de administrarla y cuidarla, cómo tenía organizada la casa y cómo estaba organizado, como había aprendido yo que había sido el desarrollo de la Constitución. Entonces es bueno que ustedes comparen. Aquí también tuvimos la oportunidad de traer todo el mundo de bustos y todo eso y arreglar la casa, como lo van a ver, y todo eso lo quebraron, lo desaparecieron, y casi todo lo de la Casa de la Convención está en los rincones amontonado. Lo que me sacaron del Museo de la Catedral también solamente tienen expuestas 5 o 6 piezas, después de que me sacaron de la catedral 32 piezas que teníamos depositadas allá. Es una lástima, y usted que nos está viendo, por favor, ayúdenos a que Río Negro vuelva a tener todo esto en función de la sociedad, en función del conocimiento, en función del amor y de la patria, y tanto el amor de nuestro terruño como a nivel departamental y nacional. Como dato curioso que se me había olvidado contarles fue que entre los 64 constituyentes o convencionistas, 15 de ellos después fueron presidentes de Colombia. Miremos el acontecimiento, qué importante es para la historia de Colombia y qué importante fue Río Negro como escenario, como el episodio donde se desarrollaron todas esas ideas revolucionarias que cambiaron la historia del país. También es bueno que ustedes tengan conocimiento que últimamente, hace 4 años para acá, han venido con el cuento que ustedes ven aquí al pie de San Francisco, que encontraron unos atanores y unos ladrillos y salieron diciendo que eran del siglo XVIII. Pues yo sostengo que eso es mentiras. Miren, cosa curiosa, Río Negro era pasible, un pueblo no había acueductos, no había alcantarillado, no había nada de eso. Y venían los hombres más poderosos del país, no los podían poner a ir al baño allá a la Platanera. Entonces, ¿qué les hicieron? Para la Constitución hicieron, por eso están aquí al pie de la Casa de la Convención, hicieron alcantarillas e hicieron sanitarios. Y una de las cosas curiosas también es que lo que hay aquí cerca a la Casa de la Convención no es como lo vemos hoy en día, ni siquiera la casa ha sido modificada desde la entrada hasta toda la parte interior. Es bueno que analicemos todo eso y que veamos en algunas fotografías lo poquito que se puede recordar de esas cosas. Gracias.